Los amantes del deporte y más concretamente los amantes del fútbol seguro que lo conocen, aquellos que tienen más de 30 o 40 años. Canarias tuvo un gran árbitro en Primera División, un gran árbitro internacional que debutó con 24 años en Primera División y que después de 17 temporadas dejó su carrera en el año 2000. Desde entonces su vida ha sufrido algunos altibajos, pero de ellos se ha recuperado con creces y hoy ha venido a contarnos su vida. Se trata nada más y nada menos que de Juan Manuel Brito Arceo. Juan Manuel, bienvenido. Gracias por estar en este primer programa de Cometas Halley. Muchas gracias a ti por invitarme. De nada. Bueno, vamos a empezar por el principio, Juan Manuel. Tienes 61 años, si no me equivoco. Perfecto. Y naciste en Santa Cruz de Tenerife. ¿Dónde naciste? ¿En qué barrio? ¿Y qué recuerdos tienes de tu primera infancia? Bueno, yo vengo de un barrio humilde, el barrio de Taco, donde viví prácticamente toda mi vida y donde es mi cuna, es mi todo. Yo siempre me he sentido orgulloso de pertenecer al barrio de Taco y también muy orgulloso de la gente que en su día pues conocí, interactué con ellos en muchas cosas, en temas de deporte, en temas vecinales, etcétera, etcétera. ¿Cuándo comenzó tu afición al fútbol? Entiendo que no empezaste de árbitro, sino que en los barrios, yo también soy de barrio, salías ya con 4 o 5 años y empezabas a darle a una pelota. Bueno, es muy curioso. En el barrio de Taco había un campo de tierra, donde los niños se reunían para hacer partidos de fútbol. Lo curioso era que yo no quería jugar. Yo siempre les decía, yo quiero ser árbitro. Por eso siempre he dicho que es un sentimiento, no sé, si nací con él, porque nunca le he encontrado explicación, pero siempre no quería jugar, quería ser el árbitro. Yo recuerdo que me metí en el papel y no tenía ni tan siquiera ni pito ni tarjeta. En aquella época tú sabes que era tarjeta blanca y tarjeta roja, no era tarjeta amarilla. Y yo recuerdo que el padre de Lolín, el que jugaba en el Club Deportivo Tenerife en aquella época, era carpintero y me hizo unas tarjetas de formica. Y el primer pito que yo tuve me lo saqué en un tema de sorpresa, que venían antes las pipas, sorpresas, venían cosas dentro, y me vino un pito. Fue mi primer pito para poder arbitrar los partidos. ¿Y con qué edad recuerdas que empezaste a Bueno, a mí metafóricamente me decían el Mozart del arbitraje porque yo comencé con 9 años precisamente. 9 años. Mozart empezó en la música a los 9 años, por eso me pusieron el Mozart del arbitraje, sí. Y se te daba, por si te llamaban el Mozart del arbitraje, porque ya tenías madera de árbitro, ¿no? Hombre, yo de verdad que la gente se sorprendía, incluso se asomaban a las ventanas para verme arbitrar o para ver el partido, porque le llamaba la atención que un niño con 9 años pues fuera tan enérgico, cómo le sacaba a aquellos compañeros que al fin y al cabo eran compañeros míos de colegio. Le sacaba las tarjetas cuando los echaba a la calle y cuando le señalaba las faltas que correspondían, ¿no? Documentándome para la entrevista y por tanto creo a pie juntillas lo de Mozart, porque en un partido, si no recuerdo mal, creo que fue el año 81, Unión Tejina, lo tengo por aquí, no recuerdo bien, contra un equipo creo que eran equipos de tercera división. San Andrés, creo. Sí. ¿San Andrés? Sí. Al final del partido el público saltó al campo, tú pensabas que venían a pegarte o a insultarte, pero nada que ver con eso, ¿no? Bueno, mira, tengo los pelos de punta, porque ha sido uno de los momentos más maravillosos. Han habido muchos, pero ese fue un momento muy especial, ¿no? Porque era mi comienzo de mi carrera deportiva. Y bueno, yo aquel día, pues, no es que sentí miedo, pero vi como la gente se tiraba al campo y la gente lo que quería era subirme a hombros. Yo, por supuesto, me estaba negando a ello, pero sí es verdad que me llegaron a coger y todo para subirme a hombros. Es verdad que aquel era un partido muy importante para ambos equipos y yo me siento muy orgulloso de mi actuación de aquel día, ¿no? Porque no fue nada fácil. Fue un partido muy competitivo y donde hubieron jugadas conflictivas y creo que en un conjunto general salí muy airoso. ¿Eras ya profesional en ese momento? No. ¿Cuándo te diste cuenta? Era árbitro de tercera división. ¿Cuándo te diste cuenta o cuándo decidiste que querías ser árbitro de profesión? Mira, yo desde pequeñito siempre lo pongo como un ejemplo.
Y esto lo traslado a cualquier faceta de la vida. Yo soy de los que digo que cuando uno cree en lo que hace y está enamorado de lo que quiere hacer y se marca unas metas, si no se desvía del camino, esas metas se llegan a lograr. Yo desde muy pequeñito fui una persona bastante disciplinada. Es verdad que a veces en el camino te ponen piedras, pero tú tienes que saber que esas piedras no te pueden hacer que tropieces. Entonces tú tienes que seguir la línea recta. Y yo siempre dije desde pequeñito, yo voy a llegar al Tour Internacional. Y llegué. Yo siempre a los jóvenes, y si alguno escucha esta entrevista, le digo que uno llega donde uno quiere, pero uno tiene que ser disciplinado para poder llegar a la meta que uno se marca. Porque además, no solo te dedicabas al arbitraje, sino tú los estudios no los dejaste. No, por supuesto que no. ¿Seguiste estudiando? Bueno, ten en cuenta que a mí, cuando yo me voy a vivir a Madrid, prácticamente, viví aquí, pero prácticamente yo tenía una habitación en el Hotel Holiday Inn, que es verdad que era una habitación buenísima, era una suite, donde me sobraba mucho tiempo después de los entrenamientos y todo, y bueno, pues yo me dediqué a estudiar, claro que sí. ¿Qué estudiaste? Pues ciencias económicas, magisterio. Hola. Y pues no poco. Y psicología, sí. Pues sí. bastante, ¿no? Hombre, en aquella época fue muy bien aconsejado por los profesores, claro. Yo era en aquel momento era la noticia del fútbol, un chico joven, árbitro, y la verdad que los profesores me decían, bueno, ¿por qué no aprovechas que tú eres una persona, no sé, centrada? Y ya que terminaste una carrera, ¿por qué no comienzas otra que incluso tiene convalidadas asignaturas y todo? Bueno, pues yo les hice caso, como yo siempre he sido un chico metódico, y bueno, pues ahí... Qué bueno. Leí en una de las reseñas que han hecho de ti que se valoraba tu excepcional como árbitro, tu excepcional condición física, que eras un árbitro valiente y que no te achantabas para nada. ¿Te considerabas ya un niño prodigio, un joven prodigio del arbitraje? En mi camino siempre ha existido la humildad. Es decir, uno puede saber quién es, qué es capaz de hacer, pero nunca puede perder la humildad. Y la humildad no se hace, se nace con ella. Yo vengo de una familia muy humilde, donde me enseñaron unos valores de principio, que eso es muy importante dentro de una familia, y nunca me desvié de ellos, incluso llegué a aumentar esa humildad en cualquier momento y en cualquier situación. Debutas con 20 años en segunda división y a primera llegas con una edad insólita, poco común para un árbitro, con 24 años. ¿Qué diferencia había? ¿Notaste diferencia entre las dos categorías, en primer lugar? Mira, la verdad que no. La verdad que no, porque cuando yo salía a un campo no miraba si era un equipo de primera división, si era el Real Madrid, si era el Logroñés. Yo era un niño, digamos, inocente, que lo que le gustaba era arbitrar. A mí me daba igual que el color blanco, que el azulgrana, me daba igual. Yo arbitrar, por ejemplo, un Real Madrid Logroñés, un Barcelona, no sé, Salamanca, para mí yo salía a arbitrar. Es decir, lo que se da es verdad que los árbitros cometemos errores, pero bueno, que a veces también se magnifican mucho. Pero yo era un niño que digamos que, digo niño por la corta edad que tenía en aquella época, ¿no? Pero siempre fui una persona honesta y honrada, siempre. Decías tú que errores obviamente todos cometemos y los árbitros también, y más en un lance en el que ocurren tantas cosas y tan rápido, y en el 89 se produce un hecho que marca de alguna manera parte de tu carrera hasta ese momento, que fue aquel famoso penalti que tú viste dentro, que además el linier te dijo que lo había visto dentro también, era un Barça-Sevilla. Sí, señor. En el que, bueno, pitaste ese penalti, convencidísimo, y luego te diste cuenta, al verlo por la tele, al terminar el partido, que te habías equivocado y dijiste, reconociste que el mundo se te había caído a tus pies, ¿no? Yo voy a explicar exactamente cómo fue la jugada, porque yo creo que quien la vive es quien lo mejor lo puede explicar. Hay una jugada, un lance de juego que por muy bien físicamente que yo estuviera en aquel momento, ningún humano llega a la otra área. Cuando el portero Dazaev saca la pelota con el pie muy largo, yo es verdad que yo corro, veo que cae altos postes, no sé si me acuerdo qué era, ¿sí? Y cae y yo veo que cae, no sé dónde cae, si dentro o fuera. Lo que sí sé que cuando cae lo veo dentro del área.
Entonces, como yo no tenía certeza dónde había sido, yo miro a mi juez de línea en aquella época, porque hoy se llaman árbitros asistentes, miro a mi juez de línea y me hace la señal que tenemos nosotros en el mundo del arbitraje, que es así. Entonces me dice que cerrar los puños y poner lo que es la madera de la banderola recta. ¿Eso qué significaba? Penalti. Entonces, porque si hubiese sido todo lo contrario, lo normal, que si hubiese sido fuera, él levanta la bandera normal, como una falta normal. Bueno, sale su bizarrete y me dice, Brito, que fue fuera del área. ¿Qué pasa? Que yo fui también un poco comedido, yo no sabía lo que estaba pasando, vi a su bizarreta bastante convencido y opté por ir al lugar donde estaba el juez de línea, hoy árbitro asistente, y le pregunto el nombre del juez de línea. Digo, oye, Juan Gregorio se llamaba el juez. ¿Qué fue lo que fue? Dice, fue penalti. Tú estate tranquilo que es penalti. Bueno, evidentemente ahí entenderá la gente que yo tengo que hacerle más caso a mi compañero que al propio jugador o jugadores que son los interesados. Entonces yo pité penalti. Cuando yo por la noche veo las imágenes, pues verdaderamente se me cayó el mundo encima, porque lo menos que quiere un árbitro es perjudicar a un equipo. Bueno, yo quiero decir algo importante, porque la gente creo que debe de saberlo. Cuando yo pito ese penalti, iba ganando el Barcelona 3-1. El penalti fue el 3-2. Y yo siempre me pregunté que qué pasó con el 3-3 y el 3-4. No sé si le dieron más importancia al penalti que verdaderamente a los goles que hubieron posteriormente a favor del Sevilla, ¿no? Fue un compendio de una mezcla de muchas situaciones. Quizás en aquel momento la gente pensó que eso me perjudicó, ¿no? A la larga me favoreció. ¿Me favoreció por qué? Porque si bien es verdad que yo era conocido por un niño precoz en el arbitraje, no era menos cierto que aquello me dio más renombre, aquello fue fue una bomba, fue algo que al final y a la larga yo le volví te volvió más conocido. Obviamente. Más conocido, la gente me conocía más. Y es verdad que fueron unos momentos para mí difíciles. Ten en cuenta que también mi corta edad se pasa también, digamos, no peor que otra persona, pero sí con la responsabilidad que yo arbitré en aquella ocasión. La verdad que me dolió mucho el haber errado en ese momento. ¿Te pidió perdón luego el Liniers cuando vio también que había sido...? Somos humanos. Claro. Pero tengo que contarte algo. Si miras la hemeroteca, a mí se me valoró también después de eso, porque yo en ningún momento hice gala de que el árbitro asistente hoy, juez de línea de aquella época, era el responsable de esa situación. Yo con aquella corta edad le llamó mucho la atención a muchas personas porque yo fui el que me eché la culpa. Digo aquí que el que pitó el penalti fui yo, no el árbitro, no el juez de línea. Así que yo asumo toda la responsabilidad. Y eso ante los organismos le chocó con la corta edad que yo tenía. ¿Cuántas veces has visto por la tele ese penalti? La verdad que nunca me he puesto a mirarlo, pero sí es verdad que la gente me lo menciona mucho y a veces hasta me lo enseñan por el móvil. Brito, si hubiese VAR ahora, eso no hubiese ocurrido. Por supuesto. Hoy la verdad que los ha sido un privilegio, pero fíjate tú, que habiendo VAR y todo, mira las discrepancias que sí. Sí, exacto. Sí. Yo creo que el VAR nació de una forma, para mí, poco incongruente, porque se tomaron medidas de entrada. Ten en cuenta que yo no soy de la cuerda de que un árbitro esté en el VAR hoy y el próximo domingo tenga que ir a arbitrarle un equipo. No estoy de acuerdo con eso. Yo creo que el VAR tendría que haber sido para árbitros que ya dejan de ser árbitros, con prepararlos, porque ya vienen preparados con una reglamentación, por unos conocimientos, y ponerlos al servicio del VAR, ¿no? Porque tienen menos presión, son personas que han estado dentro de un campo, y creo que el árbitro en algún momento determinado, estando arbitrando, saber que el domingo le va a pitar a aquel equipo, pues quieras o no, en algún momento determinado se pueden ver influenciados por esas situaciones, ¿no? Con 27 años fuiste ya internacional también.
y se te incluso llegó a valorar como el top 10 de los árbitros de Europa, ¿no? Incluso tú llegaste a, pues, a admitir que te considerabas que pensabas llegar a ser, de hecho ya lo estaba haciendo, uno de los mejores árbitros de la historia, ¿no? O de la época. Bueno, yo recuerdo que había una clasificación, efectivamente. Bueno, yo más que el top 10 fui el top 2. Sí, en aquella época estaba Colina, en aquella época. Y estaban muy buenos, o sea, estaba López Nieto, Díaz Vegas, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, yo en muchas temporadas pues fui árbitro top, como se decía. Sí, sí. Es verdad que siempre estaba entre los 10 primeros, y en el fútbol español siempre estaba entre el primero, segundo, tercero, primero. Nos íbamos alternando Díaz Vegas, López Nieto, Brito Arceo. Sí. De todos los partidos que arbitraste, que no sé cuántos son al final, ¿cuántos son en total? Muchísimo. No perdiste la cuenta. ¿Cuál es aquel del que mejor recuerdo tienes? Si es que hay alguno. Quizá aquel del Tejina. No, hombre, del Tejina indudablemente, porque eso no se puede olvidar nunca. Pero sí recuerdo un Real Madrid-Barcelona, del Bernabéu, donde ganó el Real Madrid, si no mal recuerdo, 2-0, y se acerca a mí Guardiola y me dice: Brito, de verdad, hemos perdido, pero me siento muy satisfecho. Has hecho un arbitraje inconmensurable, fueron sus palabras. Y la verdad que sí, fue así, me salió un arbitraje buenísimo. De todas maneras, yo nunca fui un árbitro que tuve altibajos, es decir, un día arbitraba bien, otro mal. Siempre fui un árbitro que mantenía una línea continua, con errores, pero siempre fui un árbitro considerado de altura, en el sentido de que si a lo mejor un compañero se equivocaba 10 veces, yo me equivocaba una. Entonces, claro, ahí se marcaba un poco la diferencia, ¿no? ¿Y ese es el mejor y el peor? ¿Quizá aquel partido del Barça-Sevilla o no? El peor anímicamente, sí. El Barcelona-Sevilla a mí me marcó mucho como árbitro, como joven, como todo, ¿no? Porque ahí ya yo me influyó, el sentido de la responsabilidad se me vino al suelo, ¿no? Porque nunca pensé que me pudiera pasar eso, pero bueno, mira, pasó y se asumió. Tuve la valentía de levantarme, porque no todo el mundo se levanta, y volví a ser el Brito Arceo después de ese partido que yo era. Es decir, no el siguiente partido yo venía ya pensando en lo que me había ocurrido, ¿no? Sino salía a los campos pensando de que, bueno, que aquello fue una mancha, un error, y que realmente no tenía que volver a cometer ninguno parecido o igual. Brito, tienes una carrera meteórica y de éxitos en el arbitraje, pero en el año 2000 pides la excedencia, pides dejar de ser árbitro por algunos problemas que se te presentan en la vida, ¿no? Eso no fue la realidad. Pues cuéntanos. No, te la cuento. Yo nunca quise dejar el arbitraje. A mí me invitaron a que lo dejara, que es distinto. Porque en aquella época había medios de comunicación que estaban influyendo para que a mí me apartaran por los problemas que yo tenía empresariales, etcétera, etcétera. Mira, yo siempre eso es un dolor que guardo. ¿Y sabes por qué? Porque, como tú bien dices, yo empecé de muy temprana edad en el mundo del arbitraje. Y cómo no, un niño que crece junto a un presidente, a distintos presidentes que conocí en el mundo del arbitraje, todo el mundo sabía quién era Brito Arceo. Pero cuando hubieron aquellas presiones de José María García, etcétera, etcétera, pues la verdad que lo que hicieron aquellas personas que estaban al mando del mundo del arbitraje fue: a rey muerto, rey puesto. Eso es para resumirte un poco lo que hicieron conmigo. Al día de hoy yo sigo muy dolido con el colectivo arbitral, porque en ningún momento se han acordado de mí. He pasado unos años y sigo pasando, a pesar de mi edad actual, pues una pena profunda que hasta el día que me muera no creo que nadie me la pueda quitar. Porque yo realmente soy árbitro de corazón, árbitro de sentimientos, y vamos, que fue prácticamente mi vida. Fíjate tú que yo estudié y jamás ejercí ninguna de mis estudios, para nada. Hasta incluso poco menos que se me caducaron, porque si tú no... Sí, si no te actualizas, te quedas obsoleto, ¿no? Entonces, hoy en día pues estoy obsoleto. Pero bueno. Después de esa época, Brito,
¿Te adentras en la política también? Eres concejal del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. ¿Qué tal la experiencia como político? ¿Peor, mejor que la de árbitro? Bueno, fue una experiencia, no digamos que mala, pero sí para aprender un poco de la vida, ¿no? A mí el mundo de la política me marcó una época, digamos, bonita, pero bonita porque yo seguí siendo el Brito que era en los campos de fútbol, era el Brito fuera de los campos de fútbol. Es decir, yo siempre he tenido unos sentimientos y me ha gustado ayudar a los demás, siempre dentro de la legalidad, ¿no? Y la verdad que aquella etapa fue una etapa distinta, bonita, hermosa, pero hubieron muchas cosas de la política que no me gustaron. Cuando una persona va a un ayuntamiento con un problema, tú no le puedes dar vida a esa persona, decirle tranquilo que te lo voy a solucionar, no te preocupes, lo que suelen hacer a veces los políticos. Tú no puedes darle esa esperanza a las personas. Lo más bonito que puede hacer el ser humano es hacerle ver a esa persona que tiene un problema que tú no le puedes solucionar. ¿Por qué? Porque si tú no le solucionas ese problema, si tú le solucionas ese problema, tú estás prevaricando. Estás haciendo cosas que a ti a la larga te pueden llevar a la cárcel. Entonces, esas cosas no se le pueden permitir y engañar a la gente, para que la gente, según esté hablando contigo, cierre la puerta, te vas y te olvides de ella. No. Lo lícito en aquella época era decirle a la gente la verdad. Mira, si yo te arreglo a ti esto, a mí me meten en la cárcel. Y como comprenderás, yo no te puedo ayudar. Hay otros caminos para darte una solución. Vamos a buscar el camino dentro de la honestidad, de la honradez, y donde yo te pueda ayudar. Esa era mi manera de proceder en el Ayuntamiento de Santa Cruz, en cada circunstancia y en cada momento, fuese cual fuese el problema. Pero no es menos cierto que al lado yo tenía pues políticos que actuaban de otra manera y eso a mí no me gustó. De ahí que yo estuve de 8 años, ¿sí? dos mandatos en el ayuntamiento, y ya al tercer mandato ya yo no quise seguir. Y también te digo una cosa, cometí el error de mi vida porque las circunstancias mías económicas no eran las más apropiadas, porque venía arrastrando lo de las empresas, pero miré es más por mis valores que por mi subsistencia. Sí. Y yo creo que también ha sido uno de los errores también que he cometido en mi vida, porque nunca me gusta pedir favores a nadie, nunca me gusta pedirle un trabajo a nadie, no, siempre me los he conseguido yo. Yo estuve metido en un pozo donde tuve que incluso ir a pedir alimentos, no me dio vergüenza. Sí. Y bueno, me levanté. Bueno, incluso, Brito, estuviste al borde del desahucio. Bueno, sí, cuando estuve al borde del desahucio, no. Yo tuve que entregar mi casa, que es distinto. Pero bueno, mira, de todo se sale. Yo no sé si Dios, quien crea en Dios, yo creo en Dios. Creo que el tiempo pone a cada uno en su sitio, ¿no? Y yo creo que a pesar de que tengo hoy 61 años, pues estoy viendo que la vida me está poniendo en mi sitio. He conseguido un trabajo por sí solo. Hoy trabajo en el Centro Migrante de las Raíces, llevo allí casi 5 años. Tengo mi plaza fija. Y bueno, pues me he ido ganando el respeto de todo el mundo, sino por cómo soy. Y vas a comenzar un programa de Y ahora voy a comenzar un programa de deporte, si Dios quiere, que lo voy a lanzar en la cadena, que es Tenerife Plus, donde me han dado la oportunidad de ser presentador. Pero como yo soy una persona, digamos, con las cosas claras, yo nunca he presentado un programa, por supuesto. Y por supuesto no quiero hacer el ridículo. Sé que no lo voy a hacer. Pero en previsión a que pueda pasar, va a haber conmigo una copresentadora, es decir, una chica. Entonces, entre los dos vamos a interactuar hasta que yo también me vaya preparando. Pero eso no quiere decir que cuando yo esté preparado, aparte esa persona que es la que me ha dado la enseñanza del programa, ¿no? Vamos a ser dos compañeros que vamos a estar ahí y vamos a trabajar de principio a fin. Brito, en esa trayectoria de la que estabas hablando, también hay una decisión tuya que es participar en un programa que se llama GH VIP. Gran Hermano VIP. Gran Hermano VIP. En el 2005. Sí. ¿Por qué decides participar y cómo viviste esa experiencia? Mira, yo en aquella época era concejal del ayuntamiento, teniente alcalde del Ayuntamiento de Santa Cruz, y a mí me llaman justo un 5 de enero, nunca se me olvida, y me llaman de Zeppelin, se llama la compañía que hace esos programas, y me hace una oferta económica que, dada las circunstancias que yo tenía en aquel momento, era tentadora, ¿no? Y yo
Esto voy y se lo comento en aquella época era Cristina Tavío, la presidenta del Partido Popular, le comento lo que me estaba pasando. Bueno, ella en aquel momento no la vi como que... Y yo esto se lo comento a don Miguel Cerolo. Le digo, alcalde, porque él era el alcalde, me pasa esto. Y me dice, Miguel Brito, yo te voy a dar un consejo. Tú tienes muchísimos problemas. Tú eres un hombre honesto porque yo te he conocido, tu trayectoria dentro del ayuntamiento y tú eres una persona apreciada. Yo te he cogido aprecio. Mira por tus intereses. Entonces yo le digo, alcalde, ¿de verdad? ¿Usted me apoya? Dice, sí. Digo, pero le voy a pedir algo. Dice, ¿qué me vas a pedir? Mientras yo esté en ese programa, usted a mí me da de baja y yo no cobro un duro de las arcas municipales. Y me dice el alcalde a mí, Brito, chapó por tu parte. No esperaba menos de ti, de verdad. Se hizo el decreto tal, y vete, no seas bobo. Yo le dije a Zeppelin que me volvieron a llamar, le dije que por ese dinero no iba, pero yo quería rascar algo más. Y vaya, sí que rasqué, que les hacía tanta falta, porque el 6 de enero empezaba el programa, que yo le dije una cantidad que si le digo otra me lo hubieran dado, ¿no? Sí. Y fue una cantidad monstruosa, la verdad que sí. ¿Y cómo fue esa experiencia, el tiempo que estuviste en la casa? Esa experiencia, pues... ¿Valió la pena? A mí no me gustó, te voy a decir por qué. Yo siempre fui Brito allí dentro, no fui el Brito que fue a hacer allí, a simular las cosas, ni nada, fui el Brito de siempre. Y bueno, en cierto modo fue una experiencia, pero que volvería a repetir. Ya me tendrían que dar muchísimo dinero, que ya me saque de lo que estoy, que sí, repetiría. Pero si por un dinero que a mí realmente no volvería. No volvería. No. Brito, en los peores... No va con mi personalidad eso. En los peores momentos que pasaste, económicamente hablando particularmente, ¿llegaste incluso a pensar en el suicidio? ¿Es posible? Bueno, tuve unas depresiones muy profundas donde muchas veces me vinieron cosas a la mente poco deseables para un ser humano. Yo me vi tan mal, tan solo, no solo por mi familia, cuidado, mi familia estuvo a la altura. En aquella época conocí una nueva familia, que no son familias tuyas, pero que se convierten en seres humanos maravillosos, que van unidos con tu familia, que se vuelcan en ti, que se preocupan cómo te sientes, si tienes para comer, si no tienes. Y eso es una familia que tengo en la Orotava, Inés, Eugenia y ¿Te emociona? Francisco. Sí, me emociono porque dieron todo por mí. Y eso, cuando más lo necesitaba. Cuando más lo necesitaba. Y eso no lo puedo olvidar nunca. A mi familia, por supuesto, a mis hermanos, a mis primos, a todos, la verdad que todos se volcaron, pero claro, cada uno tiene sus problemas, cada uno tiene sus historias. Y mi historia, mis problemas eran muy grandes, que por mucho que ellos me quisieran ayudar no podían tampoco. ¿Y han quedado esos momentos atrás, Brito? Los momentos más duros, quiero decir. Nunca se olvidan, se llevan dentro. Y sobre todo, te vuelvo a repetir, te lo vuelvo a decir, hoy en día sigo teniendo mucha pena por el tema del colectivo arbitral, de cómo se comportaron contigo, cómo me abandonaron y cómo me han olvidado. ¿Estuviste en lo más alto? ¿Estuviste en lo más bajo? ¿Qué has aprendido de cada una de esas situaciones? ¿O de cuál has aprendido más? Mira, hay personas que están arriba y caen y les cuesta mucho. A mí no me costó mucho, a mí me costó poco. Y voy a ser sincero y voy a decir el motivo. Cuando tú de tus raíces vienes de un pueblo, de un barrio, como es Taco, donde ves muchísima humildad y tú naces con ella, cuando caes abajo te fastidia, te lo pasas mal, pero creo que la caída no es tan profunda como a cualquier persona que está acostumbrado a tener mucho dinero y que de la noche a la mañana cae y que en su vida a lo mejor ha sido una persona prepotente, que ha estado siempre mirando a las personas por encima. Eso sí que sufren, yo no sufrí tanto. Después de todo lo que has vivido, ¿sigues creyendo en las personas, en el ser humano?
Sigo creyendo y sigo cayendo, que es lo peor. Y seguirás cayendo y seguirás creyendo. Sí, porque yo soy de los que digo que las personas no son como son. Yo a mis 61 años ya yo no puedo cambiar, por mucho que quiera. A lo mejor a veces me enfado, yo no voy a confiar en esta persona, y al final vuelvo y caigo, y no es esa misma persona, pero viene otra y caigo. Y bueno. Juan Manuel, vamos a tener que terminar ya, pero me gustaría hacerte la última pregunta muy rápida. ¿Qué le dirías al Juan Manuel Brito Arceo de 13 años? ¿Qué le diría Juan Manuel Brito Arceo de 61 a ese niño? Juan Manuel, me siento muy orgulloso de ti. Desde el día que cogiste un pito y fuiste capaz de salir a un campo de fútbol. ¿Por qué? Porque el mismo sentimiento de aquel día lo llevaste durante toda tu trayectoria. Y esa fue mi felicidad y sigue siendo mi felicidad. Pues Juan Manuel Brito Arceo, muchísimas gracias por haber venido a este primer programa y muchísimas gracias por haberte abierto a mí y a todos los que puedan ver y oigan este programa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y me siento orgulloso de ser canario.